días a todos, a todas. Por supuesto, en primer lugar, agradecer a mi universidad y a los organizadores, particularmente de esta y otras unidades, la posibilidad de estar esta mañana con ustedes como parte de este sexto Congreso Nacional de Investigación en Cambio Climático. Prácticamente todas las universidades públicas y privadas tienen eventos relacionados con el cambio climático esta semana, en donde pues, la idea es analizar desde distintas perspectivas los retos desde el punto de vista que tenemos como sociedad frente a un fenómeno como el cambio climático. En mi caso, yo quisiera, muy breve, perdón, me perdí la presentación, estuvo muy interesante, rápida, pero muy interesante la presentación. Pero yo quisiera hablarles de un tema que finalmente habíamos planteado: ordenamiento del territorio y cambio climático. Aunque trataré el tema del ordenamiento del territorio, quiero irme un poquito más hacia arriba, digamos, la atención del problema desde el punto de vista de nuestro marco jurídico e institucional, hablando de gobernanza y cambio climático. El cambio climático nos representa muchos retos desde muchos puntos de vista. La orientación de mi presentación tiene que ver con la necesidad de fortalecer el marco jurídico, el marco institucional, y plantear aquí lo que para mí son algunas consideraciones fundamentales. También quiero decirles que, por ejemplo, estas consideraciones fundamentales, que bien pueden ser planteadas a nivel nacional, a nivel de distintas entidades federativas, para el caso de la Ciudad de México resulta relevante, creo yo, porque, como espero todos y todas tengan conocimiento, estamos en un proceso de formulación de nuestra constitución, primera constitución de la Ciudad de México. Está generando, por cierto, mucha polémica a partir del proyecto que envió el pasado 17 de septiembre al constituyente, jefe de gobierno. La propia integración del constituyente está generando problemas. Pero creo que este es uno de los temas, hablando de fortalecimiento, importante para todos nosotros, tanto a nivel local, regional, nacional, global. Es un tema que tiene que estar tratando el constituyente, digo yo, la sociedad en términos generales. Yo creo que las universidades, y por eso qué bueno que tenemos este tipo de foros, este tipo de eventos, ojalá más compañeros, profesores, investigadores, alumnos, trabajadores estuvieran esta mañana aquí para poder debatir, pero con nosotros es suficiente, mucho más. Pero en fin, la idea, lo que va a permear mi presentación pues es eso, es un poco cuáles son los retos que tenemos para fortalecer ese marco jurídico, ese marco institucional, cómo logramos lo que se denomina en términos generales gobernanza. Y gobernanza no es más que establecimiento de reglas del juego que nos permitan hacer frente a procesos de deterioro, yo les diría, urbano ambiental. No me voy a meter a las especificidades del origen del cambio climático y de los efectos del cambio climático. Lo voy a tratar muy de facilitar esto por el programa que ustedes conocen. Se trata mucho más, y hay personas con mucha más información y trabajo técnico, científico, institucional que les va a aportar esta información. Yo a partir de ello voy a estar planteando, como les decía, la orientación desde la perspectiva del fortalecimiento institucional. Bueno, yo diría, hoy ¿en dónde estamos? Porque parecería
que de repente cuando hablamos de algún tema, de una nueva ley, hay un nuevo problema que se está estructurando, pues no tenemos nada sobre eso. La verdad es que en nuestro país, pues a pesar de todo, hemos venido avanzando. Hoy hay un marco robusto, hay un conjunto de instituciones más o menos robustas, hay un conjunto de políticas públicas también que están vinculadas con la protección al ambiente, con la conservación de nuestros recursos naturales, con la aplicación de la normativa ambiental. Sin embargo, temas como el cambio climático y otros, porque hay muchos procesos asociados al tema del cambio climático, sí nos generan, hoy nos están generando la necesidad de hacer una revisión de ese marco jurídico e institucional y de en dónde estamos parados justamente en ese proceso de creación del marco jurídico institucional. Como ven en la pantalla, si queremos enfrentar el cambio climático, otros procesos de deterioro urbano ambiental, bueno, tenemos que hacer una revisión de ese marco jurídico institucional. De hecho, no solo el proceso de creación de nuestra Constitución. Si ustedes ven lo que está trabajando Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, hoy que en Quito se está celebrando la Cumbre Mundial Hábitat 3, donde se están revisando distintos temas vinculados con el proceso de urbanización y la atención de la calidad de vida de las personas, pues el tema de cambio climático está ahí presente en muchas de las mesas que se están desahogando en esa conferencia de Hábitat 3 hasta el día de mañana. Concluye mañana esta gran cumbre. Hay algunas premisas, no me voy a detener mucho en ellas. Cuando se habla de la construcción de ese marco jurídico institucional, para los no abogados, por ejemplo, cuando queremos nosotros entender la normatividad, la legislación, las instituciones vinculadas con muchos de estos procesos, desde mi punto de vista hay tres referentes que no podemos perder de vista. Uno, cómo esa normatividad, cómo estas instituciones que se van creando, ¿no? La Ley General de Cambio Climático, de donde derivan, por ejemplo, las estrategias en materia climática o los programas, en fin, todo lo que ustedes institucionalmente ven, pues tiene que ver con, en primer lugar, este conjunto de disposiciones como referentes de la relación sociedad-naturaleza. Esa relación sociedad-naturaleza nos va implicando ciertas cosas. No es lo mismo, no es la misma relación sociedad-naturaleza la que existe hoy a la que existía, por ejemplo, en el siglo XIX o a mitad del siglo pasado. La manera en que el hombre percibe a los recursos naturales es completamente distinta. Y en las instituciones esto cambia. Esto cambia la regulación, esto cambia nuestros derechos, esto cambia nuestras obligaciones. Por decirles, para quienes nos formamos como abogados, la legislación del siglo XIX consideraba la naturaleza simplemente un conjunto de objetos de los cuales el hombre hacía uso. ¿En beneficio de quién? Del propio hombre. Hoy, es decir, el hombre como el dominador de la naturaleza como simplemente un conjunto de objetos que van a beneficiar a las personas. Hoy el tema es afortunadamente completamente distinto, ¿no? Hoy se entiende que el hombre es parte de la naturaleza y si no logramos tener esa relación hombre-naturaleza adecuadamente entonces si no salvaguardamos nuestros bosques, nuestros ríos, nuestras aguas, nuestra flora, nuestra fauna, nuestra biodiversidad, nuestro capital natural, como dice el doctor Sarucán o Julia Carabias, entonces nos estamos condenando nosotros mismos a condiciones sumamente graves o deplorables. Entonces, en la medida en que se va desarrollando esta relación hombre-naturaleza, va apareciendo normatividad ambiental, ¿no? Es esa construcción
del marco jurídico para la sustentabilidad, que ojo, en el fondo, y temas como el cambio climático tienen que ver con esto, no es más que identificar cuáles son las consecuencias sobre el ambiente y los recursos naturales del desarrollo económico. Todas las instituciones, yo les diría incluso el conocimiento técnico, científico sobre la problemática ambiental, pues deriva mucho de esa relación entre desarrollo económico y sus consecuencias ambientales. Nuestros procesos de producción, de consumo, son los que van generando condiciones específicas, condiciones determinadas. No voy a entrar, como les decía, a las especificidades del origen del cambio climático, pero ustedes saben que el consumo de combustibles fósiles en nuestras actividades, desde la generación de energía eléctrica, el uso de vehículos, lo que estamos consumiendo, la manera en que nos transportamos, pues tiene que ver justamente con esas relación entre desarrollo económico y consecuencias ambientales. Desde Estocolmo 72, que fue la primera gran cumbre, hasta Río +20, junto con otras grandes cumbres, desafortunadamente se ha visto que los procesos de deterioro ambiental y de nuestros recursos naturales pues se mantienen, ¿no? Y ahí en el transcurso del tiempo han venido apareciendo distintos fenómenos. Hoy el tema de moda, yo digo, el tema sexy, es el cambio climático, pero hay muchos otros procesos, por cierto que bajo una situación financiera complicada habrá que tomar en cuenta, pero hay otros procesos muy graves, la pérdida de biodiversidad, la falta de disponibilidad de agua o la contaminación de agua en ciertas zonas o en ciertas regiones del planeta o del país o de la región, temas como el ozono, ¿no? El agotamiento de la capa de ozono, el tráfico de residuos peligrosos, la misma generación, en fin, hay una serie de procesos que se van presentando y que van dando cuenta de esos efectos de los modelos de desarrollo que hemos venido implementando como humanidad frente a la situación del ambiente y de los recursos naturales. Y el cambio climático, como les decía, pues es hoy uno de los temas importantes. Yo les diría que ese es uno de los temas que ha llamado mucho la atención, pues justamente por los efectos que tiene el cambio climático sobre muchas actividades, ¿no? Hoy todavía podemos escuchar, aparte de alguna comunidad científica, negar la existencia del cambio climático, ¿no? Hoy, si ustedes escuchan al doctor Mario Molina en todas sus presentaciones, lo primero que hace es reiterar las evidencias del cambio climático sobre las condiciones de vida de todos quienes habitamos este planeta. Y como realidad, él plantea siempre los retos que tenemos que estar todos nosotros enfrentando. Nada menos, digamos, en algo más trivial, más liviano, ustedes en la campaña norteamericana, pues están viendo entre republicanos y demócratas una posición respecto al cambio climático, ¿no? Donald Trump, dentro de sus barbaridades, bueno, pues es de los que afirma que el cambio climático es una invención de un sector de la sociedad con cierto tipo de intereses, etcétera, 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 ¿no? Pero, en fin, no nos detengamos en eso. El cambio climático, pues, es una realidad. El IPCC, que es este órgano colegiado de Naciones Unidas que se encarga de monitorear, de evaluar, de dar información, en su último reporte 2.14-2.15, pues sigue fortaleciendo las evidencias que hay en los temas de cambio climático, ¿no? Y ahí hay dos grandes temas cuando se habla de cambio climático, y esto tiene impactos institucionales. Ojo, en la medida en que se incrementa la temperatura del planeta, evidentemente los efectos sobre muchos aspectos, muchos sectores de nuestra vida,
pues se van haciendo más complejos, más complicados, ¿no? La COP21 de París, los trabajos de IPCC, pues van dando cuenta de ello, ¿no? Mientras más concentración de gases de efecto invernadero tenemos en la atmósfera, los efectos del cambio climático pues se van dando de una manera pues mucho más fuerte dependiendo de las zonas o regiones. Temas como vulnerabilidad, ¿no? Lo que pasó, acuérdense, hace un par de años en Guerrero con los fenómenos meteorológicos de Ingrid y Manuel, o inundaciones que hace 4 o 5 años se han dado en Chiapas, o este fenómeno que hace 10 años más o menos, un poquito más, quizás se dio en Estados Unidos, en una parte de Texas y en Nueva Orleans. Bueno, dan cuenta de la vulnerabilidad. Hoy el tema de vulnerabilidad, pues es un tema que ven ustedes ahí. Entonces, lo que se busca siempre, cuando se habla de cambio climático, la COP21, desde Kioto, 92, lo que se ha buscado es que no se incremente el calentamiento global. En París, el acuerdo fue que el aumento de la temperatura media a finales de siglo, con ese referente siempre de época preindustrial, se quede entre los 1.5 y 2 grados, buscando que sea 1.5 el referente, ¿no? Es decir, lo que se busca es tomar medidas para que estemos yendo hacia atrás, que no se incremente la temperatura porque los efectos pues son más fuertes, lo sentimos en muchas de nuestras actividades de manera mucho más importantes. En París también, por ejemplo, dentro de los acuerdos que se toman, es fortalecer mucho, y ojo con esto, a quienes les interese el tema, fortalecer los esfuerzos desde los gobiernos nacionales y lo que llaman en el concurso a Naciones Unidas los gobiernos subnacionales. Antes estábamos y seguimos muy preocupados porque China, Estados Unidos no entraban a Kioto. La diferencia de Kioto con París, con los acuerdos de París, es que hoy se toman una serie de determinaciones de carácter vinculante, pero no obligatorio. Es parte del lenguaje que usan a nivel internacional para no comprometerse tanto, pero dentro de ese carácter vinculante no obligatorio se plantean mecanismos para que cada país vaya presentando sus propuestas para hacer frente al cambio climático en 2 grandes temas. El tema de la mitigación, que es ¿a cuánto me voy a comprometer a reducir? Que puede ser esta la propuesta mexicana, ¿no? ¿Cuánto vamos a reducir en términos de emisiones de gases de efecto invernadero? México contribuye muy poquito a nivel global. México está por ahí del 1.5, si mal no recuerdo, en los países emisores de gases de efecto invernadero, distinto a Estados Unidos, distinto a China, ¿no? Y a algunos otros países. Entonces, lo que hay que hacer es asumir retos, por ejemplo, cuando se habla de reducción o del uso de energías limpias en la generación de electricidad, ¿no? Piensen en manera de generar electricidad, no a partir de combustibles fósiles, no a partir de carbón, a partir del sol, a partir del aire, a partir de los biocombustibles, en fin, hay otras. Bueno, esto implica una serie de cosas. Lo mismo en el caso del transporte, por ejemplo. En fin, hay mucho que hacer. Y después vienen lo que de París y en términos generales se reconoce, medidas de adaptación. La adaptación es cómo vamos a enfrentar esos cambios. La política en materia de cambio climático tiene estos 2 grandes componentes. Bueno, para finalizar esta primera parte,
yo les diría, hay una orientación básica en el fortalecimiento institucional. Aquí lo que ven en este diagramita no es más que la representación gráfica de indicadores, presión, estado, respuesta que maneja la OCDE. OCDE, por ejemplo, evalúa el desempeño ambiental de sus países y utiliza 3 tipos de indicadores. Indicadores de presión, que hace referencia justamente a cuáles son esos procesos de deterioro que están influyendo sobre las condiciones del medio ambiente y de los recursos naturales, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué se está contaminando el agua? ¿Por qué se está agotando los espacios de recarga de acuífero? ¿Por qué estamos talando más? Etcétera, etcétera, etcétera. Segundo, indicadores estado, condiciones medioambientales, ¿no? ¿Cuál es la situación del medio ambiente? Y tercero, en el fortalecimiento institucional esto es muy importante. ¿Qué respuesta está dando nuestro país en términos de política, regulación, aplicación de la ley frente a estos procesos de presión y a estas condiciones medioambientales? Cuando un tomador de decisiones, por ejemplo, yo creo, y aprovechando aquí que estamos en una universidad, pues hay que decirlo, la política ambiental en la transición energética, entre otros sectores, es una política muy pobre. Estamos privilegiando el desarrollo económico, los intereses del incremento de la participación privada, nacional y extranjera en el sector energético en contra de nuestros recursos naturales, ¿no? Si ustedes ven, derivado de la reforma energética, cuál ha sido el cumplimiento de la normatividad ambiental o cuáles son los compromisos, van a ver que hay un relajamiento en la respuesta que estamos dando frente a esos procesos. Hay casos, por ejemplo, como el fracking, ¿no? La fracturación hidráulica, inyección de agua con otros componentes químicos para extracción de gas lutitas, que es un proceso de presión en ciertas zonas de nuestro país, que debería tener una serie de respuestas institucionales para no afectar las condiciones ambientales y al contrario, ¿no? O temas como la deforestación o la pérdida de biodiversidad, igual que el cambio climático, por supuesto. Entonces, mucho ojo, este esquema, presión, estado, respuesta, pues tiene su lógica y tiene su importancia. Lo que estamos hoy planteando, por ejemplo, cuando ustedes revisan en la prensa que hay una discusión sobre una nueva ley de aguas, o una nueva ley de cambio climático, o una nueva ley de transición energética que tiene muy enojados al sector industrial, por ejemplo, ¿no? Bueno, a ver, esa regulación es una respuesta frente a ciertos procesos y cuál es la implicación sobre el ambiente y los recursos naturales. Bueno, esta es toda una línea de trabajo, de evaluación que no hay que perder de vista. Bueno, me voy un poquito más rápido. Yo les diría, ¿cuáles son las consideraciones básicas, las consideraciones fundamentales que en este proceso de hacer frente al cambio climático con nuevas instituciones tenemos que tener sobre la mesa de la discusión? Uno, la perspectiva de protección y defensa de los derechos humanos. Esto que parece hoy ser un tema igual de moda, ¿no? En el 2011 se modifica nuestra Constitución, hoy traemos en todos los ámbitos a los derechos humanos, pero créanme que este es un cambio muy importante. Para la sociedad representa un beneficio y hay que sacarle los mayores resultados positivos que podamos con esta nueva visión que hay, por lo menos desde los textos constitucionales y hacia abajo. Antes teníamos, decimos los abogados, un régimen de garantías individuales, ¿no?
pero hablar de derechos humanos ya nos lleva a otro tipo de consideraciones. Hoy podemos hacer valer en México derechos que no están plantados en, decimos los abogados, nuestro derecho positivo. Un juez de lo familiar, por ejemplo, en la defensa de un menor, de una mujer, de un adulto mayor, puede tomar referencias internacionales y aplicarlas en nuestro país. Y lo mismo las autoridades administrativas. El derecho al medio ambiente, el derecho al agua, el derecho a la salud son derechos humanos. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos la posibilidad de defender y de que nuestros derechos sean debidamente garantizados. Y ojo, esto no es de veras un tema menor, es un tema en el que tenemos que estar trabajando todos en la sociedad, y la ciencia pues tiene mucho que aportar en este caso, la ciencia en términos generales, hacia los tomadores de decisiones. Hay una serie, desde la propia OCDE yo les diría que es un referente que yo tomo mucho. Creo que la OCDE como organización de países desarrollados tiene prácticas interesantes. Por ejemplo, hace planteamientos muy interesantes. No basta solamente con tener ahí el artículo 1 de la Constitución y toda una serie de precedentes para la defensa y garantía de los derechos humanos. Hay que buscar que se hagan realidad estos derechos, ¿no? Ustedes ven aquí en la pantalla, la Ley de Cambio Climático dice, el objeto es garantizar el derecho al medio ambiente sano. ¿Qué significa eso? ¿Qué debe significar eso? Suena muy bonito, ¿no? Es un rollo, es ahí un dogma, desde Calderón, Peña Nieto, Fox, Zedillo, en fin, los gobernadores, jefes de gobierno pueden decirlo, pero ¿cómo aterrizamos? Decimos los abogados, ¿cómo juridificamos eso? ¿Cómo generamos instituciones que nos permite una garantía efectiva de ese derecho? Bueno, pues eso es lo que hay que buscar concretar en nuestras instituciones. Debemos contar con instituciones que permitan establecer esta relación virtuosa desde el entendimiento de cómo se van plasmando los derechos en textos constitucionales o en políticas públicas fundamentales. Y yo les diría, por ejemplo, es lo que hemos planteado para la Constitución de la Ciudad de México, por ejemplo, un control legislativo o público de la política de cambio climático, si a eso nos estamos ateniendo, ¿no? Que tengamos la posibilidad de que se respondan algunas preguntas clave. Por ejemplo, ¿cuánto se reduce la vulnerabilidad de sociedad y ecosistemas frente a los efectos del cambio climático? Debe haber indicadores concretitos que nos digan qué tanto avanzamos o no en la atención de cosas como esta, ¿no? Mucho ojo. De repente hablamos de resiliencia, otro tema de moda. Hablamos de movilidad, tema de moda. Hablamos de sustentabilidad, pero no tenemos los referentes que nos permitan identificar. A ver, realmente en nuestra Constitución habla del derecho al medio ambiente, la legislación ambiental habla del derecho de todos nosotros a disfrutar de un ambiente adecuado para nuestro desarrollo, salud y bienestar, pero lo estamos disfrutando. Hay esas condiciones, ¿no? Por lo menos frente a un fenómeno, este tema. Se fortalece la resiliencia y resistencia de sistemas naturales y humanos en zonas específicas. Por ejemplo, en la Ciudad de México se habla, somos una de las 100 ciudades resilientes. Tenemos una estrategia de resiliencia. Identifíquenla por ahí, por cierto, está en las páginas electrónicas del gobierno de la ciudad, y ahí se están planteando algunos indicadores. Hay que revisarlos para ver si son los correctos o no, pero mucho ojo. Hablar de la perspectiva de derechos humanos no es un tema menor, es un tema importante. Creo que en el proyecto de Constitución se exageró, pero es un proyecto, una parte importante. Paso muy rápido sobre las otras consideraciones fundamentales. 2, redefinir función social y ambiental
de la propiedad privada, ¿no? El tema, y aquí en esta universidad, aquí hay algunos alumnos míos de mis cursos de propiedad. Yo soy profesor de régimen de la propiedad y uno de los temas que vemos es siempre este, ¿no? En el artículo 27 constitucional se habla de la propiedad privada y se habla de la función social, pero realmente está cumpliendo una función social, es decir, le estamos dando el equilibrio a las relaciones de propiedad en el desarrollo económico sobre todo, sí o no. Piensen otra vez reforma energética, piensen en aprovechamiento de hidrocarburos, piensen en aprovechamiento de sustancias minerales o de pesquerías o de calidad del aire, en fin. Lo que estamos viviendo en la Ciudad de México vía el desarrollo inmobiliario es un desequilibrio. Hoy estamos viendo, desde mi punto de vista, y en mi chamba diaria la veo o la vemos, hay un mayor favorecimiento del sector privado inmobiliario sobre la calidad de vida de todos nosotros, ¿no? Hay desarrollos, ustedes los ven en las granadas, que son legales, pero no son legítimos. Entonces, cuando hablamos de redefinir función social y ambiental de la propiedad, a eso nos estamos refiriendo. Por ahí hay editorialistas hoy, por cierto, revísenlos en los medios, que están criticando una idea similar que se está planteando en el proyecto de Constitución de la Ciudad de México. Y como les digo, esto pues, es lo que nos da el balance entre qué tanto podemos aprovechar. Por ejemplo, en materia de vida silvestre hay una ley general que plantea restricciones, actividades que afecten ecosistemas de manglar. Básicamente es una disposición que para desarrollos turísticos en zonas costeras supuestamente es algo fuerte, ¿no? Entonces, ¿estamos cumpliendo o no? ¿Estamos realmente logrando ese equilibrio que se plantea desde la sustentabilidad o no? 3, para mí este es un tema, digamos, yo tengo trabajando 30 años en la gestión ambiental, y este es un tema que hoy tenemos, y particularmente en el tema del cambio climático, quizá como uno de los aspectos centrales. Necesitamos juridificar los principios fundamentales de la gestión ambiental. ¿Qué significa eso? Decimos los abogados, aterrizar, traer a la legislación los referentes que nos permitan estar identificando regulaciones, cuáles son las reglas para el desarrollo económico. Hoy, si aquí nos preguntamos cuándo una obra o actividad es sustentable, ¿no? Y pensémoslo desde lo local. El viaducto que se quiere hacer de La Raza a Santa Clara, ¿no? Que por ahí está, lo ven hoy en medios, algunos diputados, jefes delegacionales se están oponiendo a este viaducto. O los segundos pisos, o la supervía. ¿Son obras sustentables? Se acaba de presentar la semana pasada el jefe de gobierno, la Mexicana, Santa Fe, un predio, si no mal recuerdo, 50 hectáreas, va a ser un parque en 2/3 partes y una tercera parte van a construir vivienda. No es vivienda de interés social. ¿Eso es sustentable? Bueno, la legislación no tiene todavía, o las grandes plazas comerciales que estamos viendo, o desarrollos como el de Granadas o Nuevo Polanco. Bueno, necesitamos, con estos criterios de avanzar hacia movilidad, resiliencia, sustentabilidad, mitigación y adaptación del cambio climático, esos nuevos referentes. A quien le interese el tema, hay no solo los resultados de la COP21, lo que está pasando en Quito con Hábitat 3, los 17 objetivos del desarrollo sustentable y la Agenda 2030 fijan orientación. Habrá que obligar a nuestros legisladores, a nuestras autoridades, a que caminemos hacia allá con identificación de criterios. Mucho de esto se pierde, por cierto. 4, modernización de instrumentos de política urbano-ambiental. Yo les diría, a veces hay procesos que pues, aparentemente no tienen nada que ver con el cambio climático, como es el aprovechamiento de la tierra, del suelo, en los dos grandes espacios, el urbano y el ambiental, pero tienen mucho que ver.
Hoy tenemos partido nuestros procesos de toma de decisiones. Hay dos visiones sobre el uso del territorio. La ambiental, dominada por geógrafos, por ecólogos, por biólogos, y la urbana, dominada por arquitectos, por urbanistas, que a veces no se habla. En la Ciudad de México tenemos dos grandes extensiones, el suelo urbano y el suelo de conservación, ambos sujetos a programas distintos, como si no tuviéramos conexión, ¿no? Como si no nos estuviéramos beneficiando quienes vivimos en Azcapotzalco de las zonas de recarga del corredor, o el nacimiento del corredor Chichinautzin, ¿no? De la Jusco, de la zona patrimonial de Xochimilco, Milpalta, Tláhuac. 5, protección de recursos y bienes específicos, ¿no? Ahí es, de repente se nos olvida. Hay cosas que tenemos que estar cuidando, que tenemos que estar manejando de una manera más inteligente, ¿no? Por ejemplo, bueno, no me detengo, nuestras barrancas en la ciudad, áreas verdes, que aparentemente no tendrían mucho que ver con el cambio climático, tienen mucho que ver con cambio climático, ¿no? El tipo de transporte, en fin. 6, federalismo cooperativo. Ya no me detengo demasiado en ello, pero cuando hablamos de federalismo cooperativo hablamos de reglas distintas de vinculación entre el gobierno federal y los gobiernos locales. Lo que pasó en Acapulco con Ingrid y Manuel, esta vulnerabilidad a la que sometemos a la población por cambios de uso de suelo, deriva de una decisión municipal, ¿no? Un 115 mal entendido, un municipalismo que aparentemente no le tiene por qué hacer caso ni al Ejecutivo local ni al federal. Necesitamos un federalismo diferente, distinto, que el municipio de Tlalnepantla tome decisiones en beneficio de todos nosotros, pero con buena coordinación y buena armonización. Hoy lo que estamos viendo en la zona metropolitana, ¿no? Como si el DF o la Ciudad de México y el Estado de México o algunas otras entidades federativas no tuvieran relación. El drama que tenemos con transporte, con agua, tanto para disponer de ella como para sacarla, y en muchos otros temas, residuos, ¿no? El gobierno de la ciudad critica al gobierno del Estado de México porque le manda sus contaminantes, y el gobierno del Estado de México lo que hace es cerrarle sus basureros o sus zonas para llevar los residuos, ¿no? Tenemos que tener nuevas ideas. 7, evidentemente esto es un tema fundamental para fortalecimiento institucional, participación social en toma de decisiones. No me detengo mucho, este es convenio Aarhus, Convención de Biodiversidad, Río 1992, pero lo que implica es que tenemos que propiciar participación social en la gestión. Sin una participación social real, abierta, efectiva, vamos a tener muchos problemas, y por lo menos en 3 vertientes: acceso a la toma de decisiones, acceso a la información y acceso a la justicia. Y 8, termino con esto. Tenemos que fortalecer el acceso a la justicia. Hoy el grado de impunidad que tenemos en nuestro país, en nuestra ciudad, pues es muy alto. Si queremos garantizar el derecho al medio ambiente y avanzar en la atención y reversión de procesos de deterioro, tenemos que caminar por allá. Los invito a que vean el programa de acción climática de la Ciudad de México. No me voy a detener. Tiene metas específicas en mitigación, tiene metas específicas en adaptación, y pues hay que estar pendientes de si estamos como ciudad y como habitantes de esta ciudad siendo
siendo responsables a ellos. En fin, hay muchos retos que tenemos para fortalecer la gobernanza en el cambio climático. Este es un tema que tiene muchas aristas y ojalá eventos como este permitan a alumnos, profesores, investigadores, servidores públicos buscar sinergias, pues para ir avanzando, ir aportando nuestro granito de arena cada uno de nosotros. Nuevamente reitero mi agradecimiento a los organizadores. Es un gusto estar por acá y me pongo a sus órdenes por si hay preguntas. Muchas gracias.